Bienvenidos una vez más a este su noticiero Derecho Humanista, Informa TV. Hoy jueves 12 de abril veremos lo más relevante. En materia nacional veremos que Human Rights Watch ha denunciado las violaciones a los derechos humanos y dijo que deben ser juzgados por el Fuero Civil. En otra información, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal rechaza la difusión de datos sobre defensores de derechos humanos. En materia internacional, veremos que Amnistía Internacional señala que en la Cumbre de las Américas los líderes deberán promover los derechos humanos. En otra información, veremos que el Metro de Madrid y Save the Children se unen contra la mortalidad infantil. Quédese con nosotros que estamos a punto de comenzar. Acompañe hoy jueves 12 de abril. En este momento vamos a nuestra primera sección de noticias nacionales. David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, acusó que el arresto el pasado jueves del activista José Luis Castillo Carreón y de su hijo Lorenzo Castillo Rincón por su presunta responsabilidad en un asalto a mano armado a una casa de masajes, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el periodo de 2008, se ha sumado a las acciones de represión para desarticular las movilizaciones contra el feminicidio y las desapariciones de mujeres en esta entidad. En entrevista con David Peña, dijo que a través de diversos mecanismos se quiere callar a las y a los activistas de la entidad y puso como ejemplo el caso de Marisela Escobedo, quien fuera asesinada en el año 2010 por buscar justicia en el feminicidio de su hija Rubí y los atentados recientes contra la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade. Sin embargo, el defensor aclaró que aún no se tienen las pruebas para decir que esta es una consecuencia directa de su activismo. Para prevenir embarazos no deseados y el contagio de infecciones de transmisión sexual, el acercamiento para impartir educación sexual debe ser a temprana edad. Así lo dijo Rosa Aguilar y Mesa, jefa del Departamento de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de Veracruz. Aguilar y Mesa también reconoció que aún siguen siendo las madres de familia a quienes se les imparten talleres para hablar sobre la sexualidad a sus hijas e hijos. Sin embargo, se está buscando, dijo, que los talleres de la Secretaría de Salud se impartan también a las y los estudiantes por grupos de edad. La funcionaria agregó que entre más temprana sea la edad a la que se empiece a informar a la población juvenil sobre educación sexual con argumentos científicos, se podrán de esta manera evitar los embarazos no deseados, principalmente en adolescentes, por lo que desde la escuela y en las diferentes pláticas de salud que se imparten en programas como Oportunidades, Aguilar opinó que se debe abordar el tema desde los 8 años de edad. El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio Mujica, expresó su preocupación de que los candidatos presidenciales no han presentado en sus campañas propuestas para garantizar el cumplimiento a las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Ayer en una conferencia de prensa, Bucio Mujica sostuvo que si en este proceso, donde requieren el voto ciudadano, los candidatos a la presidencia no han incorporado tanto las demandas como la situación de la necesidad en igualación de derechos a todos los grupos de la población, esto, dijo, significa una advertencia de que difícilmente lo van a hacer en sus estrategias de gobierno. Ayer, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal manifestó su preocupación y rechazo en torno a la presunta labor de inteligencia realizada por instancias del gobierno federal para obtener información sobre la vida pública y privada de defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellos miembros del Movimiento por la Paz. El organismo citó que una revista publicó fichas informativas sobre datos públicos y privados de defensores y una defensora cuyas luchas y palabras han servido para guiar, conformar o fortalecer movimientos sociales de derechos humanos, y dijo, las evidencias mostradas dan cuenta de que este trabajo se hace desde las más altas esferas gubernamentales. En torno a esta situación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal mencionó que la información también presenta muestras
muestra elementos que tienden a criminalizar la labor de los defensores, como la referencia a los supuestos vínculos que tiene Miguel Álvarez Gándara con los movimientos guerrilleros de México y Latinoamérica. Más de la mitad de las leyes electorales de los 32 estados del país no respetan, no garantizan, no protegen ni promueven plenamente los derechos político-electorales de las mexicanas. Incluso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales está atrasado en esta materia. Esta es la conclusión del proyecto Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Políticos y Electorales, que fue elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y por diversos investigadores. Asimismo, este análisis de la normatividad local reveló que no todos los estados cuentan con una cuota de género, tanto en diputaciones y ayuntamientos, ni con los mismos mecanismos de excepción. Aunado a ello, faltan sanciones para los partidos que incumplen las cuotas. La Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila dice que ante la ausencia del presidente del organismo, será el visitador general quien ocupe la titularidad. Así después de la salida de Homero Ramos Gloria como presidente de la dependencia, lo suple de manera interina José Gerardo Villarreal Ríos. Así será hasta que el gobernador Rubén Moreira Valdés elabore una terna de manera interna, misma que entregará al Congreso local para que determine quién será el nuevo presidente. Cabe mencionar que para dicho trámite, la ley orgánica de la comisión no establece una fecha límite, por lo que dependerá completamente del titular ejecutivo estatal. Villarreal Ríos dijo que seguirá con el trabajo que dejó su antecesor de planear y programar la cultura de los derechos humanos como una vía para el desarrollo. El día de ayer, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Ibraín, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer la síntesis de la recomendación 10/2012, la cual está dirigida al presidente municipal de Tonalá, Antonio Mateos Nuño, por la violación de los derechos a la vida, a la libertad personal, integridad y seguridad personal y a la legalidad. En torno a esto, el ombudsman dio a conocer que, derivado de una queja presentada el pasado 9 de octubre de 2011 en contra de policías municipales de esta entidad, debido a que tras una discusión golpearon a 3 personas, también iniciaron una persecución, realizaron disparos y con premeditación atropellaron a uno de ellos, quien al poco tiempo falleció. Debido a esto, el organismo emitió algunas recomendaciones al presidente municipal de Tonalá, entre ellas que inicie, tramite y resuelva el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de elementos policiales asignados a la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá, involucrados en estos hechos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua emitió una recomendación contra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez por prácticas indebidas como el cateo en perjuicio de un ciudadano, de tal forma que esta es la primera resolución que el organismo emite en los últimos 4 años contra el gobierno municipal. En torno a estos hechos, cabe señalar que la resolución 02/12, dirigida al alcalde Héctor Murguía Lardavizal, urge al edil para que sean investigados los agentes involucrados en la detención de Víctor Ramón Longoria Carrillo, quien aseguró haber sido víctima de tortura por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, para que en caso de acreditarse la responsabilidad de los hechos denunciados, imponga las sanciones administrativas correspondientes. Al visitar este lunes por la mañana la Asociación Mujer Contemporánea y tras afirmar que en México durante los últimos 25 años se han efectuado alrededor de 34,000 feminicidios, Omar William López Ovalle, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, dijo que el Estado no reúne el perfil para clasificarse como una entidad en donde este fenómeno se encuentre presente. En torno a esto, el ombudsman señaló que un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres reveló esta cifra de muertes perpetradas contra mujeres, al tiempo en que sostuvo que si bien en la entidad la incidencia de asesinatos de mujeres es baja, también es cierto, dijo, se requiere fortalecer esquemas para lograr reducir la violencia en contra de este género. Y bien, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su monitor, en un momento regresamos con más información.
Agradezco que continúe con nosotros. En este momento vamos a nuestra segunda sección de noticias internacionales. Le comento que según grupos de opositores y de derechos humanos, en Siria las fuerzas del régimen siguen atacando varios focos rebeldes de la entidad con diferente intensidad, lo que este miércoles causó la muerte de al menos 16 personas. En relación a estos hechos, el presidente del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Abderrahman, explicó en entrevista que los ataques militares varían según la zona, ya que actualmente se han concentrado en las cercanías de Damasco, en Idlib, que está en el norte, y en Homs, situado al centro de este país. En cuanto al sur, explicó que no se están produciendo actos significativos de violencia, aunque dijo la situación es impredecible, ya que puede cambiar en las próximas horas en cualquier parte de este país. Sin embargo, el jefe del observatorio expresó su confianza en que el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad cumpla con el plan de paz propuesto por el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan. La Organización de Naciones Unidas denunció este martes que el norte de Mali es escenario de un alarmante número de actos de violencia sexual cometidos contra mujeres y niñas que se ven atrapadas en el conflicto que afecta a esta zona del país africano, donde han avanzado los rebeldes tuareg y donde se ha aumentado la presencia de Al-Qaeda. Esos actos incluyen raptos, violaciones públicas, así como acciones de violencia sexual contra mujeres y niñas ante los miembros de sus familias, según denunció en un comunicado la representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, Margot Wallström. La experta de Naciones Unidas recordó que cualquier acto relacionado con la violencia sexual puede constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, por lo que los combatientes serán y sus comandantes tendrán que rendir cuentas ante la justicia. El vicepresidente colombiano Angelino Garzón pidió este martes reconocer a los países que defienden a los derechos humanos al responder a un informe internacional en el que sitúa a Colombia una figura como uno de los que deben mejorar urgentemente su respeto a esos derechos. A través de un comunicado, Garzón dijo que Colombia es un país respetuoso de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y uno de los más comprometidos y que además coopera con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, con un sistema interamericano de derechos humanos, así como con sus procedimientos. En el mismo escrito, el vicepresidente criticó la expresión lista negra utilizada por algunos medios de prensa que consideran que Colombia está incluida entre los 4 países americanos que deben mejorar en su respeto a los derechos humanos, según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos divulgado el pasado lunes. En una carta que fue enviada a la Cámara de Senadores de México, Human Rights Watch solicitó que todos los tipos de presuntas violaciones de derechos humanos, sin excepción, deberían ser investigados y juzgados en la justicia civil, de tal forma que los funcionarios del Fuero Civil deberían tener la facultad exclusiva de llevar a cabo la investigación preliminar de incidentes que involucren posibles abusos cometidos por militares contra civiles, y solo ellos deberían ser y determinar si se corresponde que un caso sea investigado en la jurisdicción penal ordinaria. Cabe destacar que, entre otras observaciones, la carta destaca que durante el periodo 2010, el presidente Calderón presentó una propuesta de reforma del Código de Justicia Militar que inscribiría dentro del ámbito de la justicia penal ordinaria 3 tipos de violaciones de derechos humanos, como lo es la desaparición forzada, la violación sexual y la tortura, mientras que las ejecuciones extrajudiciales y la agresión sexual continuarían siendo investigadas y juzgadas en el fuero militar. En otra información le comento que Amnistía Internacional urgió este martes a líderes de América Latina a comprometerse a tomar medidas concretas para promover la protección de los derechos humanos de sus habitantes más vulnerables durante la próxima Cumbre de las Américas. En un informe que fue publicado el 10 de abril, este organismo indicó que algunas de las violaciones a los derechos humanos en la región incluyen abusos contra comunidades indígenas, violencia contra mujeres y niñas y ataques contra defensores de derechos humanos. Por lo que Susan Lee, directora para América de Amnistía Internacional, indicó que la cumbre es una importante oportunidad para que los líderes regionales se comprometan a tomar pasos concretos para mejorar los derechos humanos en todo el continente. Este martes, la Organización de Naciones Unidas
denunció que el norte de Mali ha sido un escenario de un alarmante número de actos de violencia sexual cometidos contra mujeres y niñas que se ven atrapadas en el conflicto que afecta esta zona del país africano, donde avanzan los rebeldes Tuareg y donde ha aumentado la presencia de Al-Qaeda. Según denunció en un comunicado la representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, Margot Wallström, estos actos han incluido raptos, violaciones públicas, así como acciones de violencia sexual contra mujeres y niñas ante los miembros de sus familias. Debido a esta situación, la experta de Naciones Unidas recordó que cualquier acto relacionado con la violencia sexual puede constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, por lo que dijo los combatientes y sus comandantes tendrán que rendir cuentas ante la justicia. En España, el Metro de Madrid y Save the Children colaborarán para luchar contra la mortalidad infantil. Es por ello que durante el mes de abril el pasillo I de todas las estaciones de la red contarán con una campaña solidaria dirigida a concienciar a la población sobre la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos. De esta manera, bajo el lema Dona tu estrella, se podrán ver diferentes carteles con fotografías de famosos en las que posan enseñando una estrella que persigue dar a conocer a los ciudadanos sobre la situación en la que viven más de 7 millones de niños. Mediante 256 espacios publicitarios, Metro difundirá esta campaña para favorecer una actitud positiva y de colaboración hacia esta parte de la población. Esta cobertura de andenes garantiza que la campaña llegará a la práctica totalidad de los cerca de 2 millones de viajeros diarios que tienen en el Metro de Madrid. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, participó este martes en un videochat público organizado por Google a través de su servicio Hangout de la red social Google+. El evento comenzó a las 15:30 horas tiempo local de Nueva York y fue transmitido totalmente en vivo a través del sitio de internet de la ONU en YouTube. En torno a esto, cabe destacar que fueron 6 jóvenes seleccionados en consulta con la sociedad civil, la academia y las oficinas de Naciones Unidas. Se unieron desde Estados Unidos, Europa, Asia, África, el Medio Oriente y América Latina y tuvieron la oportunidad de preguntar sobre los temas que a ellos les interesaban. Cabe también mencionar que esta sesión estuvo moderada por el jefe de Asuntos Legales de Google, David Zhou. Amnistía Internacional pidió este martes a China la liberación inmediata y sin condiciones de la activista Ni Yulan y su marido Dong Hikin, condenados de cárcel por su defensa de desalojo por la especulación inmobiliaria. Cabe señalar que Ni, de 51 años, quien se encuentra prostrada en una silla de ruedas desde que en 2002 fue torturada durante su primera instancia en prisión, y Dong fueron condenados el día de ayer a 32 y 34 meses de cárcel respectivamente por generar peleas, causar disturbios y dañar intencionalmente propiedades privadas y públicas. Estas sentencias son completamente inaceptables y se han dictado únicamente porque Ni Yulan ha defendido los derechos humanos en China durante la última década con gran riesgo para ella. Así lo afirmó en un comunicado la directora general de Amnistía Internacional para Asia-Pacífico, Catherine Baver, quien pidió inmediatamente su liberación y la de su marido y sin ninguna condición. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tengan un bonito día.